y adoraron a la bestia. Ah, y decía, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Mira, la gente está adorando a la bestia pensando que solo adoran a la bestia, pero en realidad adoran a la bestia y adoran al dragón. Y sabemos que el dragón es Satanás y el dragón son los instrumentos de Satanás. En el capítulo 12 se dice que el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Pero también vemos que representa el imperio romano, ¿no? Instrumento de Satanás para poder destruir a Jesús, ¿no? En el tiempo de su nacimiento, quería que nazca para matarlo. Es decir, utilizó el imperio romano y también está representado por el dragón. Ahora, vamos a ver más adelante. Miren ustedes, otras cosas que ya hemos visto en Daniel. El anticristo dice, habla grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses es igual a 1260 días, de acuerdo al tipo de calendario judío. En el calendario judío, cada año tiene 360 días y cada mes tiene 30 días, ¿no? Ese es el calendario judío. Si nosotros hacemos 42 meses por 30, tenemos 1260 días. Si vemos el periodo de 1260 días en Apocalipsis 12, vamos a encontrar que ahí está. Y vamos a ver que representa también tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, todos tienen el mismo periodo de tiempo. 42 meses es lo mismo que 1260 días y eso es lo mismo que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Perdón. ¿Qué más? Otra cosa similar. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo. Aquí también otra alusión al ataque al tabernáculo, que representa el plan de la salvación, y de los que moran en el cielo, ¿no? Es un ataque a los poderes celestiales. Si se levanta, así como en Daniel 8 se describe que se levanta contra el príncipe del cielo. Esto es lo que encontramos aquí. Se levanta contra el tabernáculo, contra los que moran en el cielo, ¿no? Las realidades espirituales. Y más todavía, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le dio autoridad, mira, tiene autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, su poder cada vez aumentará al punto en que será una autoridad irresistible sobre el mundo. La herida mortal es sanada y recuperará un poder tremendo. Y dice más, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes lo adoran? Aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, de aquel Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, hay un grupo que adora a Dios y hay otro grupo que adora a la bestia. ¿Y quiénes adoran a la bestia? Aquellos cuyos nombres no están en el libro de la vida. ¿Y quiénes adoran a Dios? Aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida. Al final de la historia habrá solo esa división, mis hermanos. Los que adoran a Dios o los que adoran a la bestia y a la imagen de la bestia también. Bien. Y más adelante todavía dice otra cosa más, algunos datos más sobre la obra del anticristo. El anticristo va a llegar a tener un poder de dominio de los mercados mundiales al punto que va a poder decidir quién compra y quién no compra, quién vende y quién no vende. Versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces ahí tenemos, ¿no?, la marca que debe llevar aquel que quiere comprar o aquel que quiere vender. No puede intercambiar, no puede acceder a alimentos, no puede acceder a nada. ¿Por qué? Porque domina, o sea, el dominio será tan grande que, vamos a decir, no conoce el libre mercado, por así decirlo. Domina los mercados y él decide quién puede comprar, quién puede vender, y ese es el poder que llegará a tener. Ahora, vean el versículo 18, y aquí hay muchas personas que se han fijado en esto, ¿no? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. 666. Esto, mis hermanos, constituye también para algunos la señal más importante, ¿no? 666. Por eso es que las películas colocan, esa es la película de la profecía, colocaba en la cabeza de este hombre, tenía ahí, la parte ahí, ¿no?, arriba, en la coronilla, el número 666. Entonces, es la bestia porque tiene el número 666. Y también sobre el 666, pues una cantidad
de mitos, ¿no? Una cantidad de ideas. Había un tiempo en que se decían que las barras, esas barras, ese código de barras, ocultaban el número 666. Últimamente algunos decían que la vacuna tiene el 666. Entonces la gente empieza a imaginar. Vamos a la Biblia. El número es apenas una característica de las muchas características que hay sobre el anticristo. No nos fijemos en una sola cosa. Tenemos que formar el cuadro completo, tener el cuadro completo para ver hasta dónde apunta y quién es el anticristo. No solamente el número, no solamente un aspecto, tiene que ser el cuadro completo para darnos una identificación real, total, de quién realmente es el anticristo. Resumimos. Apocalipsis 13 nos dice que recibe autoridad del dragón, que recibe una herida mortal y que esa herida mortal es sanada y la tierra se maravilla, ¿no? Eso hemos visto. O sea, tuvo un periodo de vigencia. Fue cortado ese periodo de poder absoluto que tuvo en la Edad Media y después. Y 1798 termina eso. Pero será paulatinamente, recuperará su poder a tal punto que la tierra se maravillará. Ahora esta bestia, dice, es adorada. Una bestia que pide adoración. Que pide adoración. Se trata de un poder religioso, ¿no? Que pide adoración. Tiene un sistema de adoración. Habla blasfemias contra Dios, hace guerra contra los santos y los vence. La adoran quienes no tienen su nombre en el libro de la vida, es decir, hay un grupo de personas que adoran. Y su número es 666, ¿no? Aunque aquí dice Vicarius Filidei, hay ciertas observaciones sobre este nombre, sobre este título allí. Sin embargo, podemos decir que no es la característica más importante, ¿no? Pero vean ustedes, estamos completando el cuadro, mis hermanos. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 17. ¿Qué dice Apocalipsis 17? Es otra figura que nos habla del anticristo. Dice lo siguiente: vi entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esta ramera, que es Babilonia, también representa el anticristo. Y aquí se la presenta como sentada sobre muchas aguas. Versículo 2 dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Los reyes representan el poder político y esta Babilonia representa el poder religioso. Entonces, lo que nos indica aquí es que hay un contubernio, ¿no? Hay una unión entre el poder religioso, que es representado por Babilonia, y el poder político. Hay una unión de la iglesia con el Estado. Y entonces, y los reyes se han convertido en instrumentos de la voluntad de esta Babilonia. Y entonces dice, han fornicado los reyes de la tierra, se han unido ilícitamente, porque la iglesia no necesita del poder político. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y los moradores, ¿cuál es el vino de la fornicación? Son las falsas enseñanzas de Babilonia. Las falsas enseñanzas han llegado a los moradores de la tierra, al punto que la mayor parte cree que el domingo es día de adoración, que no está en la palabra de Dios. La mayor parte cree en la inmortalidad del alma. La mayor parte cree en la salvación por obras, enseñanzas que han venido de Babilonia. Ese es el vino de Babilonia. Babilonia tiene su vino que lo ha dispersado en el mundo, las mentiras que mucha gente cree, que con años ha entregado, ha hecho beber, ha forzado a beber a las personas, ¿no? Con el poder de los reyes de la tierra. El poder político fue instrumentalizado por Babilonia para difundir las mentiras y perseguir las verdades, o los que creían en la verdad del Evangelio. Eso es lo que ha hecho Babilonia con el poder político. El capítulo 17 dice: y me llevó en el espíritu al desierto y una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La mujer está sentada. Hay un asombro, una sorpresa. El asombro, hay un autor que da un dato muy interesante, ¿no? Es una interpretación muy interesante. En Apocalipsis 12 aparece la mujer, que es la iglesia, como santa, como pura, y representa la iglesia pura de Jesucristo. Pero acá aparece otra mujer, y la idea de mujer tiene que ver con iglesia. La mujer representa a la iglesia, pero esta es una iglesia falsa, es una iglesia apóstata, es una iglesia que además también viene de la esencia del cristianismo. Es decir, el anticristo no surge fuera del cristianismo. El anticristo surge dentro del cristianismo.
Y por eso es que el apóstol Pablo va a decir algo acerca de eso, que vamos a verlo. Y no es un poder exterior. Por eso es que siempre los peligros internos son peores que los peligros externos. Y el anticristo surge del seno de la iglesia cristiana. Es una mujer, la mujer representa a la iglesia, pero una iglesia apóstata, ¿no? La mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Ahora, ya el poder de esta iglesia no está en su doctrina, no está en su enseñanza, no está en su vida y en su testimonio. El poder de esta iglesia falsa está en el oro, está en las piedras preciosas, está en las perlas, está en la influencia política, está en influencia en la disposición de los ejércitos de la tierra que tiene por el contubernio con el poder político. Así que ese es el poder, ya no es el poder del Evangelio, ya no está vestida de Cristo, sino es el poder del dinero y es el poder del poder, el poder de los ejércitos que tiene a disposición, el poder político y militar. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ese cáliz de oro es el que da a beber a todas las naciones. Y ese vino que está dentro de ese cáliz es las falsas doctrinas. Por eso dice oro lleno de abominaciones. Con esas abominaciones, falsas doctrinas, es que ha embriagado a los emperadores, a los reyes de la tierra y a los moradores de la tierra. ¿No? El mundo, queridos hermanos, está embriagado de falsa doctrina, de falsedad, debido al poder del anticristo y a su supremacía durante tantos años. En su frente tiene un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Ahora, si es madre, no hay madre que no tenga hijos, ¿no? O hijas, porque aquí dice rameras en femenino, ¿no? Entonces trata de hijas. La madre, entonces hay una iglesia madre y hay iglesias que surgen llevando las mismas mentiras, pero la madre es Babilonia, pero hay otras que son hijas de Babilonia y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, perseguidora de los cristianos, perseguidoras de aquellos que querían aceptar la verdad. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro, porque la iglesia pura que Juan ve en el capítulo 12 es una iglesia vestida de Cristo, con el sol de justicia, con la luna debajo de sus pies. Pero ahora esta presentación es de una iglesia falsa, una iglesia que confía más en el dinero, que ya no está vestida de Cristo, está vestida del lujo, del esplendor de este mundo, debido a su unión con el Estado. Ahora bien, veamos entonces el resumen aquí de lo que nos dice Apocalipsis 17, 18. Tiene gran influencia sobre las muchedumbres, une sus intereses con los del Estado, ha engañado con falsas doctrinas, tendrá dominio sobre el poder civil, es madre de iglesias falsas, perseguirá a los santos, ¿no? Varias características que se van añadiendo allí y todas van apuntando, van configurando un rompecabezas, ¿no? Estamos colocando allí cada pieza del rompecabezas hasta que finalmente la Biblia nos da una identificación clara de quién es el anticristo. Segunda Tesalonicenses añade otras características, mis hermanos. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Ahora, Pablo va a hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Y hay personas que están entrando con ideas falsas. Ese es el espíritu del anticristo, es decir, con un corazón semejante al que tiene el anticristo, al que tendrá, porque en el tiempo de Pablo el anticristo todavía no aparece, pero el espíritu de anticristo ya está presente, ¿no? Miren ustedes, que no os dejéis mover fácilmente nuestro modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En 2 Tesalonicenses, Pablo dice, sí, el día del Señor está cerca, pero no está tan cerca. No es que está en nuestro tiempo. Le está avisando a la iglesia, miren, antes que venga el Señor tiene que suceder algo previo. ¿Qué es lo que va a suceder? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes aparezca la apostasía, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. O sea, Pablo está diciendo, vamos a ver las profecías, vamos a examinar la palabra de Dios. Sí, prediquemos que Dios vendrá, que la segunda venida es real, que Cristo vendrá, sí,
Pero recuerden, proféticamente hablando, en el cronograma profético, todavía falta que se manifieste la apostasía. Todavía falta el periodo de la apostasía. Está refiriéndose a las profecías relativas al cuerno pequeño, ¿no? Las del Antiguo Testamento, que él conocía muy bien. Entonces él decía, antes de la segunda venida de Cristo, todavía tiene que levantarse el anticristo. Y a él lo llama la apostasía, lo llama el hombre de pecado, lo llama el hijo de perdición. Esta idea de hijo de perdición tiene que ver con lo que Jesús dijo de Judas, y Judas era un cristiano. Este hombre de perdición nace en el seno de la iglesia cristiana. ¿Ah? Entonces la apostasía ya estaba empezando, dice, ¿no? El cual se levanta, el cual se opone, es anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces allí ya nos da una idea más clara acerca de la obra de este hombre de pecado, hijo de perdición. El apóstol Pablo, que conoce las profecías, dice, no, espérense, antes de que venga Cristo, todavía se tiene que cumplir esta profecía del hombre de pecado, que es el anticristo, que ya empieza su espíritu, el espíritu de rebelión a extenderse. Él reconoce que se está moviendo un espíritu diferente al interior de la iglesia, ¿no? Y que va a derivar en el tiempo en lo que es el anticristo, que termina entronizándose en Roma y estableciendo la unión de la iglesia con el Estado. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, ¿no? A fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que lo detiene? La predicación de la iglesia, la predicación de los apóstoles. Eso va deteniendo, porque la iglesia y los apóstoles están presentes para señalar la apostasía. La iglesia y los apóstoles la iglesia y los apóstoles están pendientes allí que la sana doctrina llegue al corazón de los hermanos. Y eso escriben en varias oportunidades, ¿no? Pero ya ese espíritu está aquí. Dice, porque ya está en acción. O sea, ya en el tiempo de Pablo empezaba, ¿no? A sentirse, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detenga hasta que él a su vez se ha quitado del medio, ¿no? Bien. O sea, ¿qué es lo que está deteniendo este momento, esa manifestación plena del Espíritu del Anticristo? Bueno, los apóstoles y la predicación del Evangelio lo están deteniendo a ese momento, ¿no? Y el Espíritu Santo que se ha manifestado en una lluvia temprana, que la iglesia sale con poder a predicar, eso está deteniendo. Pero cuando pasa el tiempo y ese poder de la primera lluvia tardía, entonces vaya terminando, para dar paso a las siguientes partes de la profecía, aparecerá en toda su fuerza ese misterio de la iniquidad, ¿no? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Y entonces, dice aquí, se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y esto es bíblico también. Las profecías nos hablan que la destrucción será en el final de la historia. En la venida de Cristo será destruido este poder. Mientras tanto permanecerá engañando, habrá una herida mortal, pero será revitalizado, revivirá y su poder crecerá, pero en la segunda venida será destruido. Inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, este poder, mis hermanos, apunta también al anticristo. Dice, será producto de una gran apostasía, será instrumento de Satanás, nacerá de en medio del cristianismo, se sienta en el templo y se hace pasar por Dios, se opone a la adoración verdadera. Aparecerá después de Roma imperial, dura hasta la venida de Cristo. Eso es interesante, ¿no? O sea, hasta la venida de Cristo allí este poder permanecerá. Ahora lo vemos y adquirirá mucho mayor poder, porque de esta manera es que se tienen que cumplir las profecías que han sido dejadas para nosotros en la Biblia, para que sepamos el tiempo en que estamos viviendo. Ya no vivimos, mis hermanos, en los tiempos de Juan ni en los tiempos de Pablo. Vivimos en los tiempos finales. Ya fue la herida mortal, ya fue los 1260 años, ya terminó el periodo de 2300 días. Ya el pueblo de Dios sale para predicar, para neutralizar las mentiras, para enfrentar las mentiras esparcidas en el mundo, para presentar la verdad. Ya eso está sucediendo ahora. Entonces el cumplimiento de las profecías se va dando paso por paso.
Y esto es maravilloso porque Dios está en el control de la historia. Miren ustedes algunas declaraciones aquí. De las ruinas de la Roma política se levantó el gran imperio moral en la forma gigantesca de la iglesia romana. Aquí estamos hablando de un historiador que no es cristiano, ¿no? Simplemente está dando un dato de la realidad. Es decir, del imperio romano surge la iglesia romana y con un poder renovado que está por incluso encima de los reyes en el periodo de la iglesia medieval, ¿no? De la iglesia del tiempo de la Edad Media. Aquí otra declaración que habla acerca de ya de incluso nuestro tiempo, ¿no? Como cada vez hay un liderazgo. En una época en que los límites del liderazgo se ponen a prueba en tantos lugares, es decir, hay crisis de liderazgo, dice Nancy Gibbs, llega un hombre sin ejército, ni armas, sin un reino, excepto un puñado de tierra en medio de Roma, pero con la inmensa riqueza y peso de la historia tras él para lanzar un reto. El mundo se hace más pequeño, las voces individuales se hacen más altas, la tecnología se hace viral, así que su púlpito es visible desde los confines de la tierra. Está hablando acerca de la autoridad moral del pontífice, en este caso está hablando acerca del año 2013, ¿no? Que ya el Papa de Roma cada vez adquiere una mayor autoridad y es escuchado en los confines de la tierra, ¿no? Muy interesante esta declaración. Ahora, según la CNN, el Papa Francisco es la persona de la que más se habla en Internet por todo el mundo, incluso entre ateos. Según el canal de televisión, está gozando de una popularidad creciente. No en vano, la revista Time lo nombró como el personaje del año, en el año 2003. Bueno, veamos, estos son datos anteriores, ¿no? ¿Qué es lo que dice Elena de White? Los ángeles caídos se confederan en la tierra con hombres malos. En esta época el anticristo aparecerá como el verdadero Cristo. Y entonces la ley de Dios será totalmente anulada entre las naciones de nuestro mundo, porque la gran obra, el ataque será contra la ley de Dios, especialmente contra el cuarto mandamiento. La rebelión contra la santa ley de Dios estará completamente madura. Pero el verdadero director de esta rebelión es Satanás, vestido de ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios, deificándole. Entonces aquí encontramos, mis hermanos, esta declaración acerca de la obra de Satanás, es decir, el engaño culminante dentro del sistema papal, ¿no? Y aparecerá también este engaño satánico, que será la cereza que corona toda la historia de rebelión del anticristo y cuando Satanás se viste como ángel de luz. Ahora, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Está hablando del libro de Apocalipsis. No entendemos plenamente las lecciones que enseña, a pesar que nos fue dado el mandato de escudriñarlo y estudiarlo. Entonces, el mensaje es, mis hermanos, no estemos buscando en otras fuentes identificar aquello que la palabra de Dios ya identificó, y lo identificó de una manera clara, ¿no? Cuando se habla acerca del anticristo, se habla acerca de ese poder del papado que gobierna el mundo durante 1260 años, tiene una herida mortal, pero que va logrando un crecimiento que aumentará y aumentará al punto que establecerá una ley que va contra los mandamientos de Dios, el cuarto mandamiento, establecerá una persecución total con decreto de muerte al pueblo de Dios, pero a la segunda venida de Cristo, el Señor destruirá a todo aquel que es usado como instrumento de engaño con los propósitos que Satanás tiene, que el mundo pueda perderse. La iglesia de Dios se levanta para desenmascarar las mentiras de Babilonia. Esa es parte de la misión que tenemos como pueblo de Dios y de esta manera llevar a las personas al conocimiento de la verdad. Mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y que podamos, por la gracia de Dios, siempre estar atentos a lo que dice la palabra de Dios. Primero, ¿no? La Biblia, que es aquella que nos va a señalar el tiempo en que vivimos y nos va a mostrar cómo debemos conducir nuestra vida. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Un gran abrazo para cada uno de ustedes.
Amén, amén. Muchas gracias, pastor, por esta porción del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, del Espíritu de profecía. Que Dios le bendiga mucho y bueno, vamos por ahí a seguir invitándolo a participar con nosotros. Un fuerte abrazo hasta Perú, desde México y bueno, desde cada rincón del mundo donde estamos conectados todos y cada uno de nosotros. El Señor le bendiga y que tenga un feliz y bendecido sábado. Un feliz sábado también, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Un abrazo para con ustedes, ahí en el lugar donde se encuentren. Un lindo sábado junto a la familia, ¿no? Y a los hermanos de la iglesia mañana. Amén, pastor, gracias. Y bueno, antes de concluir, queremos pedir al pastor que no se vaya para que eh, nos despida con una oración, pero antes de que el pastor nos despida con una oración, queremos invitar a que los que estamos aquí reunidos podamos colocar en el espacio del chat alguna petición por la cual quieran poner en las manos de nuestro Dios, algún agradecimiento, y también queremos invitarle a nuestra querida Eli de Zul, desde Yucatán, México, que nos presente una alabanza para nuestro Dios. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a cantar un himno que se llama Hace tiempo. Y en tu momento
Su tiempo, su canción de mí. Ay, su Amén. Amén. Muy bien, entonces tenemos aquí unas cuantas peticiones que varias personas han puesto en el chat. Aquí tenemos a nuestra querida Elizabeth pide oración por mi sobrina que está enfermita, la que acaba de cantar. Ixi también pide oración por su vida espiritual. El profesor Abelardo dice que agradece a Dios porque hoy rendí el segundo examen y aprobó. Gerson también Vega dice buenas noches a todos. Quiero pedir oración por la hermana de una amiga. Se llama Darneji y fue diagnosticada de cáncer hoy. Así que oraremos por ella. Nia también pide oración por sus planes y proyectos. Abel pide oración, dice que agradece porque ha terminado una semana bendecida y esperando cumplir ciertas metas. Catherine Aragón agradece a todos los días de aflicción que Dios siempre ha mostrado el camino y dice gracias Señor por tu apoyo, nunca me he sentido tan sola y pide oración por la salud de su mamita Jacinta. Y Gerson también dice que especialmente pide oración por una amiga de Brasil que cuando se enteró casi se desmorona el mundo, estaba a punto de ser operada de la cabeza y no tiene muchas esperanzas de vivir, así que él pide oración por ella y su familia. Camila pide oración por su vida espiritual y también por su familia. Así que esas son las peticiones de esta noche, ¿cierto? Entonces, antes de poder orar, pastor, vamos a poner un videíto con otro especial y ahí entonces usted ora y termina. No existe nada imposible que Dios no pueda resolver. Es tiempo de que te levantes y escuches su llamar. Él te dice no te rindas, soy tu Dios, tu guardador. Ya no tienes que sufrir, yo estoy aquí. Ven, escucha mi llamado y ven. Yo quiero darte nueva vida y transformar todo tu ser. Refúgiate en mis brazos, ven. Yo quiero levantar tu fe. No existe nada imposible que Él no pueda resolver. Refúgiate en mis brazos, ven. Murió por ti para salvarte
y detener tus lágrimas. Es tiempo de que te levantes y escuches su llamar. Él te dice: no te rindas, soy tu Dios, tu guardador. Ya no tienes que sufrir, yo estoy aquí. Ven, escucha mi llamado y ven. Yo quiero darte nueva vida y transformar todo tu ser. Refúgiate en mis brazos, ven. Yo quiero levantar tu fe. No existe nada imposible que no pueda resolver. Refúgiate en mis brazos, ven. Oh, ven, escucha mi llamado y ven. Yo quiero darte nueva vida y transformar todo tu ser. Refúgiate en mis brazos, ven. Yo quiero levantar tu fe. No existe nada imposible que no pueda resolver. Refúgiate en mis brazos, ven. Oh, ven. Oh, ven. Mis queridos hermanos, vamos a inclinar el rostro para hacer una oración. Ahí donde estamos, nos colocamos en la presencia del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por las muchas y grandes bendiciones que recibimos cada día de tu mano. Gracias por el don de la vida. Gracias, querido Padre, porque a pesar de nuestra indignidad, nos has llamado para formar parte de tu iglesia, parte de tu reino. Queremos pedirte, Señor, que cada día podamos nosotros colocar en nuestro corazón en el primer lugar al Señor Jesucristo. Bendice de modo especial a cada uno de mis hermanos que se ha reunido a través de esta vía virtual. Y Señor, también los pedidos que se han realizado. Hay agradecimientos por logros que se han tenido en la vida académica, en la vida laboral. Hay pedidos por personas que se encuentran delicadas de salud, enfrentando momentos difíciles. Hay pedidos en relación con la familia, hay pedidos por la vida personal, espiritual. Querido Padre, tú conoces cada corazón, sabes lo que está rodeando todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Estás atento a nuestro dolor, a nuestra alegría, a nuestro sufrimiento, a nuestra angustia. Querido Padre, queremos aprender a descansar plenamente en ti. Queremos aprender a colocar toda nuestra ansiedad sobre ti, querido Padre, para reconocer que eres nuestro refugio, que eres nuestra fortaleza. Queremos refugiarnos cada día bajo tu sombra. Eres la roca eterna. Querido Padre, allí podemos estar más seguros, más felices, con mayor paz, con mayor esperanza. Querido Padre, que cada uno de nosotros pueda pasar un sábado feliz en tu nombre. Bendícenos, bendice a nuestras familias, bendice los pedidos de nuestro corazón, obra conforme a tu voluntad. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, para mí es una alegría estar con ustedes. Un abrazo y bueno, felicidades. Gracias a Dios por esta programación, gracias también, Pastor, gracias a todos y cada uno de los que estamos conectados aquí. Y bueno, esperamos que este santo sábado del Señor sea de bendición, sea de provecho para nuestra vida espiritual y sobre todo para que podamos compartir del amor de nuestro Dios. Así que me despido de ustedes. Yo soy Rinconcito de México, su amiga y hermana Elizabeth García, y también gracias, Luigi, por acompañarnos. Claro que sí.